Hay fundamentos muy sólidos desde el punto de vista del análisis técnico que me hacen pensar que esto es simplemente el principio de la crisis financiera que estamos viviendo a nivel mundial. Voy a explicar este análisis y este fundamento y este raciocinio basándome en lo que estoy viendo en las gráficas. Y para hacer eso, lo más interesante que deberíamos hacer es mirar lo que ha sucedido en la última crisis financiera. Empezar a hacer mediciones a niveles de análisis técnico y luego tomar nuestras propias conclusiones basados en lo que puede pasar a lo largo del 2020 y seguramente en parte del año 2021. Como objetivo, pues vamos a ver qué es lo que resta de esta crisis financiera que acaba de arrancar por el COVID-19 y de cuáles serían nuestras inversiones más importantes al momento de tomar decisiones y si es un buen momento o no es un buen momento de comprar. Así que lo que vamos a hacer para comenzar este análisis es volver hacia las gráficas del 2007, 2008 para que podamos comparar y medir lo que sucedió en esa crisis y tomemos algunos puntos de comparativa con lo que está sucediendo en este momento. Así que vamos a las gráficas del 2008. De momento, quiero que analicemos las gráficas. He tenido que reducir mucho el tamaño de las velas japonesas para que podamos tener una visión total del punto que quiero mostrarte en este momento. Ignoremos estas líneas amarillas, ¿sí? Porque esto va a venir y tomar referencia cuando hablemos de la situación actual. Quiero hacerte un par de mediciones. Número 1, vamos a ver cuánto es que duró la crisis en el año 2007, ¿sí? La crisis, bueno, en realidad lo denominamos crisis del 2008, pero tenemos que empezar a medir lo que sucedió antes y cuándo termina esta crisis. El punto máximo que logra el Dow Jones en el año 2007, en octubre del 2007, fue en 14.180 aproximadamente. Y fíjate que el punto mínimo que toca la bolsa en marzo del 2009, ¿sí? Es alrededor de los 6.450. Por lo tanto, lo que quiero hacer es medir cuánto duró desde el punto máximo que llegó a tocar la bolsa hasta el punto mínimo. Y número 1, la primera conclusión que sacamos es que esto duró 1 año y 4 meses. Primera razón, primer fundamento para decir y para tener en cuenta que lo que estamos viendo en esta crisis hoy a mayo del 2020 es simplemente, desde mi punto de vista, el comienzo de una gran crisis. Número 2, yo quiero que prestes atención a este factor. Desde el punto máximo que llegó a tocar la bolsa al punto mínimo que llegó a tocar la bolsa, tuvimos un retroceso que fue del 54.43%, ¿sí? Por eso este dato es súper importante. Quiero que te quedes en mente con que hemos retrocedido un 54.43% desde el punto máximo al punto mínimo y que este retroceso tardó 1 año y 4 meses, ¿sí? Otro factor importante que yo tengo mucho en cuenta al momento de invertir. Esto es crucial. Fíjate que cuando la bolsa termina de subir, ¿sí? Sube con algo que yo llamo divergencia. No es algo que yo me haya inventado, es algo que se utiliza mucho en el mundo del análisis técnico. ¿Qué es esto? Pues cuando el mercado sube, pero el indicador de momentum no sube, sino que baja, ¿sí? Fíjate, es una flecha para arriba contra una flecha para abajo. Esto normalmente marca el fin de una tendencia y marca, sobre todo en las temporalidades grandes, un potencial fin de una tendencia al alza o de una era económica. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues que esto fue el fin de una era económica al alza y ahí es donde el mercado empieza a bajar. Muy interesante que de la misma manera el mercado vuelve a caer, toca un pico muy potente y acá marca una divergencia del estilo alcista, ¿sí? Y esto es lo que podemos ver, el principio de la crisis y el final de la crisis. La crisis comienza con una divergencia, la crisis finaliza con una divergencia, ¿sí?
Entonces volvamos a estos datos, 54.43%, un año y 4 meses. Vamos a lo que está sucediendo a nivel actual. Bien, a nivel actual estas son las gráficas. Número 1, podrías encontrar en mi canal de YouTube que hace mucho tiempo vengo hablando de una posible crisis financiera debido al análisis técnico. Está claro que no hay persona en el mundo que pueda estimar con perfección cuándo una crisis va a suceder. Sin embargo, ¿cómo me animé a decir que esta crisis estaba a punto de suceder? Porque teníamos en la gráfica mensual del Dow Jones una subida con una divergencia. O casualidad, es el mismo patrón que habíamos visto en el año 2008. Por lo tanto, esto fue el inicio de la crisis financiera. Sin embargo, vamos de vuelta a analizar lo que está sucediendo en este momento. ¿Sí? Vamos a ver la gráfica semanal y vamos a compararla con la gráfica diaria que tenemos aquí. Bien, de momento quiero que te fijes que el mercado del Dow Jones en el año 2008 había retrocedido un 54%. Aquí de momento no hemos llegado a ese 54%, sino que simplemente, si medimos desde el punto máximo al punto mínimo, el mercado ha retrocedido solamente un 38%. Puede que haya muchas variables y que me digas, está bien, puede que esta vez el mercado no retroceda un 54%. Desde mi punto de vista, esto va a continuar y pienso que la crisis del 2020 va a ser mucho más dura que la del 2008, por la razón de que en el 2008 tuvimos una burbuja financiera, pero no teníamos una cuarentena. Si nosotros hacemos un análisis fuera de las gráficas y le preguntamos a las personas hoy no están gastando dinero. Las personas no están viajando, no están saliendo a los restaurantes, no están comprando ropa, no están comprando bienes electrónicos. Saquemos empresas como Amazon, saquemos empresas como los supermercados, farmacéuticas, tabaqueras. El resto de las empresas están sufriendo una crisis y esto se debe a que la gente no está gastando dinero. Obviamente esto también tiene un efecto secundario o un efecto retardado, que es que hay un pánico general. Las personas entienden, las personas saben de momento que estamos en una crisis financiera, por lo tanto, muchas personas no van a salir de vacaciones, no van a cambiar el coche, no van a cambiar su móvil, no van a comprar esa ropa extra que tal vez compraban por placer. Por lo tanto, al haber una cuarentena, al estar encerrados y al tener un miedo radical sobre lo que va a pasar con la economía, puedo asegurar que esta caída que estamos viendo es simplemente el principio y desde mi punto de vista vamos a tener una caída mucho más profunda que el 2008. El 54% de esta caída pues estaría en el Dow Jones marcado alrededor de 3.459 y mi análisis es que seguramente sea una caída mucho más profunda y caigamos aproximadamente un 66% del valor total. ¿Sí? Tengamos en cuenta otra cosa más. Hablábamos que la crisis del 2008 desde su punto máximo a su punto mínimo tardó 1 año y 4 meses, siendo que aquí de momento llevamos, pues la caída nos dio en 1 mes y si medimos hasta el día de hoy que estamos grabando este video solamente llevamos 2 meses. Por lo tanto, realmente pienso que tenemos mucho tiempo y mucho espacio por caer, ¿sí? Si miramos, aquí tenemos 1 año y 4 meses, que es el tiempo que yo he estipulado y comparado, mejor dicho, con el año 2008. Ahora te podrás preguntar, ¿es normal que veamos este tipo de subida? ¿Es normal que después de esta caída tan radical veamos este tipo de subida? Y la verdad es que sí, porque si nos ponemos a medir, vamos a hacer de vuelta una comparación en lo que está sucediendo ahora con lo que estuvo sucediendo en el año 2008. Por lo tanto, voy a volver hacia el año 2008. Bien, he vuelto a traer la gráfica desde el año 2007 al año 2009. Hemos nucleado la caída. Yo quiero que analices que el mercado no se desplomó linealmente, sino que lo que hubo son retrocesos. Cada vez que nosotros tenemos un movimiento
impulsivo, ¿sí? Se llama cuando el mercado se mueve en una dirección más fuerte, se llama un movimiento de impulso, y luego por cada impulso hay un retroceso, ¿sí? Si nosotros tuviésemos un mercado al alza, el mercado sube, eso es un impulso, y esto es el retroceso. En este caso, obviamente, lo que tenemos es al revés, tenemos un mercado que cae con impulso y retrocede, ¿sí? Esto se llama corrección, impulso y corrección, ¿sí? Bien, vamos a borrar esto. Y lo que tenemos que analizar de vuelta es que el mercado no cayó de una manera desplomada y lineal, sino que hemos tenido estos retrocesos, hemos tenido estas correcciones. ¿Cuánto han durado estas correcciones? Pues hay diferentes temporalidades, pero vamos hacia allá, vamos a medirlas. ¿Sí? Nosotros tenemos este impulso, esta caída, y el mercado no vuelve a caer hasta prácticamente, pues vamos a medir hasta el máximo, ¿sí? Y tarda un mes en consolidar y en volver a caer, ¿sí? Vuelvo a medir esto. El mercado cae, ¿sí? El mercado se vuelve a retroceder, se vuelve a consolidar, vuelve a subir un poco, y ese retroceso tarda 2 meses, ¿sí? Antes de volver a dar un nuevo impulso, una nueva caída. Por lo tanto, el mercado baja, el mercado sube, y esa subida nos está dando una subida de 2 meses. El mercado vuelve a caer aquí, ¿sí? Y el mercado vuelve a subir. Y esa subida, hasta que vuelve a caer, vuelve a tardar 1 mes y 18 días. Es ese cartel amarillo que podés ver entre medio, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. El mercado cae, vuelve a recuperarse, y durante 26 días parece que el mercado se recupera y vuelve a caer. El mercado cae, parece que se vuelve a recuperar, y durante 1 mes y 17 días el mercado vuelve a subir. Por lo tanto, vamos ahora a volver a las gráficas actuales y miremos lo que está sucediendo en este momento. Tengamos en consideración que la caída que ha sufrido los mercados durante la crisis del COVID-19 es la caída más vertical que se vio en la historia de la bolsa. Pero vamos a medir, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Pues hemos caído y de momento llevamos 1 mes y 8 días de una potencial recuperación, ¿sí? De lo que sería un retroceso, de lo que sería una corrección al impulso. Por lo tanto, este mes y 8 días es una corrección que entra dentro de los parámetros de lo que podemos comparar con la caída que hemos visto en el año 2008. O sea, podemos ver que el mercado incluso pareciera que durante 2 meses se está corrigiendo, está llegando a su fin, y parecería como que nos estamos recuperando de esta crisis financiera, pero todo lo que estoy viendo pues me marca de que simplemente esto es una corrección más que nosotros veremos, entre otras correcciones, de lo que parece el fin de una crisis que desde mi punto de vista simplemente está comenzando. Pues entonces, en función de lo que estoy viendo, realmente pienso que estamos solamente comenzando en lo que es esta crisis financiera, y que seguramente veamos estos mercados caer entre un 54 y un 66%. Para mí, una vez que veamos el mercado llegar a estos niveles, son niveles donde empezaré a comprar acciones. Acciones que serán de un portafolio diversificado, ¿sí? Y directamente, ¿cómo vamos a diversificar ese portafolio? Pues todo depende del grado de riesgo que una persona quiera tomar al momento de invertir. Y a eso me refiero, pues, que las empresas denominadas blue chip, que son las empresas con mayor sustentabilidad financiera, van a ser las primeras en salir. Empresas, por ejemplo, en Europa, como Bayer, BMW, Volkswagen, Diageo en el Reino Unido, y en general, ¿qué empresas o qué sectores serían los que me voy a enfocar y los que no me voy a enfocar? Pues los sectores de lujo seguramente son los de menos interés, porque obviamente creo que todo lo que es lujo deja de ser una prioridad, y todo lo que sea relacionado con el transporte y todo lo que sea relacionado con, por ejemplo, el petróleo, se tiene que reactivar, ¿sí? Por ejemplo, para mí el petróleo es una buena inversión, porque obviamente una vez que la economía se reactive, pues todos los medios de transporte lo van a necesitar,
y este tipo de empresas le va a tener muy buen resultado a primero. Entonces, recordemos, las empresas nombradas blue chip son siempre las empresas más seguras y las empresas que van a tener mayor potencial subida, y lo que tenemos que evitar en este caso pues son empresas de lujo, ¿sí? Entonces, empresas de retail, empresas que vendan farmacéuticos, que vendan bebidas, ¿sí? Van a ser oil y gas, ¿sí? Como BP, British Petroleum. Son empresas que tienen muy buenas oportunidades. Dentro del mundo del mercado americano es un poco lo mismo. Estaré mirando a Tesla, que es un poco, desde mi punto de vista, el caballito ganador, teniendo en cuenta que estamos hablando de una nueva tecnología electromotriz y ellos son los punteros. Dentro del mundo americano, pues además de Tesla, seguramente estaré mirando a Western Union. Cuando la economía se reactive, hay mucha gente que envía dinero de manera internacional. Western Union es uno de los pioneros en el mundo de envíos de dinero internacional. Cisco System es una empresa que tiene mucho historial, que se dedica al mundo de las comunicaciones y es un pilar en las inversiones. Realmente es muy buena. Y otra marca en la cual estaré mirando desde cerca va a ser Nvidia, que es la marca de placas gráficas para PC, que viene haciendo un trabajo excelente.